¿Cómo podría haber sabido que el chico que me ayudó a instalar la cafetera entraría en mi casa y me haría darme cuenta de que había dejado mis juguetes y algunas prendas personales en el sofá? Ni siquiera imaginé que todo cambiaría después de ese momento. Estaba sola, pero cuando fui a buscar la cafetera, gracias al chico de la tienda, no estaría sola hoy. ¿Quién podría haber adivinado que un joven inexperto cruzaría mi camino y llevaría las cosas en una dirección tan inesperada? Déjame contarte todo desde el principio. Tengo 60 años, estoy divorciada desde hace 15 y he estado viviendo sola. Por supuesto, tenía mis momentos privados y objetos personales, cosas solo para mí. De hecho, los usaba tan a menudo que ni siquiera noté cuando accidentalmente los dejé a la vista en medio de la sala. Tal vez era solo un hábito, o quizás era mi forma de llenar el vacío de la soledad. De cualquier manera, esa mañana se sentía completamente normal. Solo pretendía comprar una cafetera y continuar con mi día. Pero ese joven Julio cambió todo cuando se ofreció a ayudarme. En el momento en que abrí la puerta y lo dejé entrar con la caja, no tenía idea de que un día ordinario estaba a punto de convertirse en algo extraordinario. Julio tenía 23 años, era entusiasta, cálido y lleno de energía mientras entraba en mi casa con la cafetera en mano. Sus ojos recorrían cada rincón de la habitación, y fue entonces cuando su atención se posó en algo, mis juguetes y esas prendas personales que había dejado en el sofá. Estaba tan acostumbrada a verlas allí que ni siquiera noté que parecían la parte más común de la casa. Julio sonrió levemente mientras se acercaba a la sala y dijo: «Vives sola, ¿verdad?». Había una curiosidad juguetona en sus ojos. Mi rostro se sonrojó de inmediato. Sucedió tan rápido y de manera tan embarazosa que no supe cómo manejarlo. Después de todo, solo se suponía que alguien vendría a instalar la cafetera. No compartía estas partes privadas de mi vida con nadie. Mi soledad era solo mía y nunca pretendí proyectarla sobre otra persona. «Julio, por favor, hagamos como si no hubieras visto nada de esto», dije, con la voz temblando ligeramente. Sentí que todo lo que quería se desmoronaba de repente. Julio me miró y sonrió. «Lo que digas», respondió. «Pero sabes que estas cosas no son fáciles de pasar por alto. De alguna manera exigen atención, al igual que tú». Eso me hizo sentir aún más confundida. Lentamente desvié la mirada y murmuré: «Julio, por favor, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más historias como esta. Sé que no podrás resistirte a dejar un comentario después de escuchar esta». Con su habitual calidez y sinceridad continuó: «Es completamente natural tener este tipo de cosas cuando vives sola», dijo, sus ojos ahora brillando con un tipo diferente de luz. «Todos tenemos nuestras necesidades, pero a veces este tipo de cosas simplemente no son suficientes, ¿verdad?». Pude sentir el sutil énfasis en sus palabras al final. Era como si intentara conectarse conmigo, alcanzarme de una manera que se sentía tanto audaz como suave. Nuestros ojos se encontraron durante unos segundos y en ese momento algo comenzó a chispear entre nosotros. Una atracción no expresada, una intensidad silenciosa. Podía sentir la cálida mirada de Julio sobre mí y con cada momento que pasaba nos acercábamos más. Cada palabra que decía de alguna manera tocaba mi alma y fue entonces cuando me di cuenta de que lo que sentía era diferente. «Lo noté la primera vez que viniste a buscar la cafetera», dijo, con una chispa extraña en sus ojos. «Me diste una sensación que nunca había tenido antes». Hice una pausa antes de responder. ¿Qué podría decir? Mis sentimientos estaban desbordados, pero resistir esa atracción se sentía casi imposible. «Tú hiciste lo mismo por mí», dije con una pequeña sonrisa. «De lo contrario, nunca habría aceptado tu oferta de ayuda y te habría dejado entrar en mi casa». Dije eso, pero por dentro sabía que sentía algo más profundo. Julio había logrado penetrar en mi ser de alguna manera. Su cuerpo, su forma de ser, su manera de hablar, todo en él era tan relajado y encantador. Se estaba volviendo más difícil evitar que mis ojos traicionaran lo que sentía. Hubo un momento de silencio antes de que finalmente dijera: «He estado en estos jeans y esta camisa todo el día. Me están sofocando. Para aliviar la tensión voy a cambiarme a algo más cómodo. Siéntete como en casa». La mirada de Julio se detuvo en mí. Intenté desviar la vista, aunque fuera por un segundo, pero no pude. Me sentía tan atraída hacia él, y el espacio entre nosotros se encogía con cada segundo.
Arriba me puse un vestido ajustado de tirantes delgados, me retocé un poco el maquillaje y bajé a la cocina. Pero al descender, noté a Julio de pie junto a la puerta de la sala. Sus ojos, ya fuera intencionadamente o no, estaban sobre mí por un momento. Me quedé allí dudando, dejando que mis pensamientos se descontrolaran. Está bien, pensé, joven, tus intenciones son bastante claras. Estás como ganando la lotería para mí, así que vamos a aprovecharlo. Pensé eso y actué como si no notara que me estaba observando y me acerqué a él. Julio, dije en un tono juguetón, ¿estás soltero? ¿Tienes novia o pasas tus noches solo? Al mirarlo, una chispa se encendió dentro de mí. Estábamos tan cerca que cada palabra, cada movimiento, cada mirada parecía tener un significado más profundo. Cuando vi la emoción y la curiosidad tímida en sus ojos, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Si terminas de instalar la cafetera, ¿qué tal si hacemos un café? Le dije, apenas notando el ligero temblor en mi voz. Y charlamos, puedes contarme todo sobre ti. A medida que me acercaba a él, sentí una calidez creciendo dentro de mí. Cada pequeño detalle sobre él me atraía. Julio se sentó en una silla, pero seguía moviéndose, luchando por sentirse cómodo. Por mi parte, di un paso más y coloqué mi silla justo al lado de la suya. Al deslizarla firmemente bajo mí, mi falda se subió un poco, solo unos centímetros, pero era completamente consciente de ello. Los ojos de Julio recorrieron mi figura, deteniéndose justo antes de encontrarse con los míos. Podía sentir cuán atento era, cuán genuino. Lo miré, tratando de evaluar esta nueva cercanía, y sonreí, cruzando las piernas de manera casual. ¿Te impacientaste esperando esto? Bromeé, intentando añadir un ambiente juguetón al momento, pero la tensión entre nosotros seguía aumentando. Julio, ligeramente confundido, pero sin romper el contacto visual, preguntó, ¿cuántos años tienes? Su voz tembló un poco entre la sorpresa y la admiración. Pensé que tenía 50. Una chispa brilló en mis ojos. ¿Realmente pensaba que tenía 50? Eso era interesante y extrañamente halagador. No pude evitar sonreír. ¿Te gustan más las mujeres de 50? Bromeé, levantando una ceja mientras lo estudiaba. Cada palabra, cada momento entre nosotros nos acercaba más, alimentados por la intensidad del momento. La sorpresa en sus ojos mostraba que estaba tan cautivado por mí. No, eso no es lo que quise decir, dijo un poco tímidamente. ¿Te ves tan joven y hermosa? Sus palabras resonaron en mi cabeza, una calidez se extendió por mí, pero al mismo tiempo me sentí un poco incómoda al estar tan cerca. Tomar otro paso se sentía complicado. Hubo un momento de silencio entre nosotros. Respiré hondo y le hice la pregunta, ¿tienes novia? ¿Estás solo? ¿Cómo pasas tus noches solo? Estas eran preguntas que estaba ansiosa y un poco nerviosa por escuchar. Julio bajó la voz, sus ojos fijos en los míos. Estoy solo, dijo. En ese momento realmente creí que estaba solo, pero sentí que era el tipo de soledad que en realidad no deseaba. Nos miramos durante un tiempo y supe que podía sentir la intensidad de mi mirada. Algo cambió dentro de mí mientras esperaba. Mis sentimientos comenzaron a tomar forma rápidamente y supe que tenía que actuar. Así no va a ir la noche, dije, con una voz un poco más firme y decidida. Mis ojos se deslizaron de nuevo hacia él y cada palabra que decía llevaba peso. Supe en ese momento que todo estaba a punto de cambiar. Julio, ven, dije con una voz más baja de lo habitual, pero definitivamente más invitante. Con mis ojos le hice un gesto hacia la habitación con la cama y me di la vuelta sin dudar, segura de que me seguiría. Escuché sus pasos detrás de mí, su respiración un poco más rápida ahora. Cuando entramos en el dormitorio, Julio se detuvo cerca de la puerta, sus hombros un poco tensos, pero su expresión era de enfoque y expectativa. Me volví para mirarlo y en su rostro vi una mezcla de duda y emoción. Julio, ¿estás listo? Pregunté con un tono calmado y firme. Me acerqué un poco más y añadí con una pequeña sonrisa. Tengo experiencia, como puedes ver. Relájate, no hay necesidad de ponerse nervioso. Coloqué mi mano suavemente en su hombro mientras me acercaba. Incluso ese pequeño toque parecía aliviar parte de su tensión, pero también hizo que la emoción en él creciera. En ese momento la energía juvenil de Julio se encontró con la confianza y la determinación que había adquirido a lo largo de los años. Deslicé lentamente las tiras de mi vestido por mis hombros, la tela rozó mi piel mientras caía al suelo.
Sentí los ojos de Julio sobre mí. Había una mezcla de asombro, curiosidad y deseo. Algo se agitó dentro de mí, pero mi expresión se mantuvo serena. Me acerqué más a él, el silencio entre nosotros casi formando un vínculo. Mis dedos tocaron suavemente su mejilla y luego esperé a que él diera el siguiente paso. Julio dudó por un segundo, pero finalmente se inclinó hacia mí. Podía sentir la determinación y la emoción en su mirada. Sus manos se posaron lentamente en mi cintura y su rostro se acercó al mío hasta que sus labios finalmente encontraron los míos. Su beso llevaba la valentía de la juventud y un toque de inexperiencia, pero esa inocencia solo me atraía más. Me separé lentamente y me dirigí hacia la cama, dejándome caer sobre ella con movimientos deliberados y tranquilos. La superficie fría contra mi piel me hizo estremecer por un momento, intensificando la anticipación dentro de mí. Miré a Julio, que todavía estaba de pie, inseguro sobre qué hacer a continuación. Julio, ven aquí, dije, con una voz suave pero invitadora. Pasé mis dedos por la cama, señalando el espacio vacío a su lado. Relájate, no hay nada de qué tener miedo. Julio se acercó lentamente y se acostó a mi lado con cuidado. Era como si ambos contuviéramos la respiración, el aire en la habitación se sentía más pesado con cada segundo. Me giré hacia él, coloqué mi mano suavemente en su pecho y pregunté en voz baja: ¿Alguna vez has pensado en este momento? ¿Lo has imaginado? Julio mantuvo su mirada en mí sin parpadear. Más que solo imaginarlo, dijo con voz baja y un poco temblorosa, pero nunca pensé que realmente podría suceder. En ese momento todas nuestras dudas se disiparon. Nos estábamos conectando no solo con nuestros cuerpos, sino también con nuestras emociones. Ninguno de los dos sabía a dónde nos llevaría esto, pero había algo de lo que estaba segura. La emoción que sentía con Julio era algo que había estado buscando. Acostada junto a él, la emoción dentro de mí se transformó en una oleada de valentía. Me senté un poco en el borde de la cama, fijando mi mirada en Julio mientras me levantaba lentamente frente a él, inclinándome ligeramente desde la cabecera de la cama. Mis ojos se encontraron con los suyos, capturando la mezcla de sorpresa y anticipación en su expresión. Julio, dije, con una voz suave pero decidida, esta noche ninguno de los dos está solo. Julio tragó saliva, sin apartar la mirada. Su silencio me dijo que entendía el peso de lo que había dicho. Sus manos se aferraban con fuerza al borde de la cama, pero sus ojos se mostraban más valientes. Lentamente me incliné hacia su rostro, sosteniendo sus mejillas suavemente con mis manos. Solo vivamos este momento esta noche, susurré, acercando mis labios a los suyos. No cuestiones nada, no temas nada. La respiración de Julio se aceleró, pero no se apartó ni por un segundo. En ese momento, ambos estábamos escapando de nuestra soledad, encontrando consuelo en la presencia del otro. La respiración de Julio se había acelerado. Sus ojos parecían intentar capturar cada detalle del momento, como si quisiera grabarlo en su mente. Dudó brevemente y luego levantó sus manos hacia mi cintura con una mezcla de audacia e incertidumbre. Esa inicial vacilación se desvaneció en un deseo intenso que no podía controlar. Mi propia respiración también se volvió irregular, pero podía sentir la gravedad del momento en lo más profundo de mí. Julio, susurré mientras acariciaba su rostro con mis manos. Este sentimiento es tan intenso y hermoso. Julio no apartó la mirada, respondiendo con una voz profunda pero temblorosa de calidez. Siento lo mismo, pero no está sucediendo todo demasiado rápido. Este sentimiento que tengo es tan fuerte y hermoso, probablemente puedes adivinar que nunca he hecho algo así antes. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Me incliné más cerca y le di un suave beso en la frente. Julio, a veces la vida es mejor cuando no piensas demasiado, solo siente el momento y nunca te detengas, dije con un tono tranquilizador. Julio hizo una pausa por un momento, pero luego deslizó su mano lentamente desde mi cintura hacia arriba, acercándome más a él. A medida que nuestras respiraciones se entrelazaban y el espacio entre nosotros desaparecía, supe que este momento podría ser un punto de inflexión en nuestras vidas. No pasó mucho tiempo y Julio, sin aliento y entregándose por completo, se dejó llevar, tal como le había dicho. No se detuvo y se sintió increíble. Después de que me acosté a su lado, se veía tan feliz como si finalmente hubiera dejado ir toda su tensión. Los fuertes brazos de Julio me rodeaban con fuerza,
manteniéndome cerca. Mi cabeza descansaba sobre su pecho, donde podía escuchar el ritmo constante de su corazón. Ese sonido rítmico era a la vez reconfortante y extrañamente estimulante. Sin darme cuenta, mis dedos trazaban suavemente patrones en su pecho. Julio tomó una respiración profunda y dijo en voz baja: Beatriz, lo que siento ahora, nunca me había sentido tan tranquilo y en paz. Su voz era una mezcla de honestidad y sorpresa. Sonreí, pero no lo miré a los ojos, aún descansando mi cabeza en su pecho. ¿De verdad? Murmuré. Sí, de verdad, continuó, deslizando suavemente una de sus manos hacia mi espalda y acercándome más. Toda mi vida he estado persiguiendo algo. Nunca pensé que me detendría a disfrutar un momento como este, pero ahora estar aquí contigo hace que todo valga la pena. Sus palabras me calentaron desde adentro. Mientras yacía allí escuchando el ritmo constante de su respiración, respondí: Julio, solo estar contigo me hace sentir algo que no he sentido en tanto tiempo, algo especial. Julio pasó sus dedos por mi cabello, una suave sonrisa en sus labios. Supongo que nos hemos dado exactamente lo que necesitábamos, dijo pensativo. Levanté un poco la cabeza para mirarlo. La honestidad y el alivio en su rostro lo decían todo. Entonces dejemos las cosas así, dije. Disfrutemos de este momento. Julio asintió lentamente, aceptando sin decir una palabra. Simplemente permanecimos allí, envueltos el uno en el otro, dejando que la calidez del momento nos rodeara. Afuera, el silencio y la luz tenue parecían existir solo para nosotros. Volviendo a descansar mi cabeza en el pecho de Julio, cerré los ojos y dejé que la paz del momento me envolviera. Fue entonces cuando una idea se deslizó en mi mente. Comencé a imaginar pedirle que se quedara aquí conmigo, que hiciera de esta casa, de estos rincones tranquilos y noches solitarias, algo más vivo con su presencia. La idea de incorporarlo a mi mundo hacía que todo pareciera más brillante y pleno. Por supuesto, no sabía a dónde nos llevaría eso, qué días emocionantes o conexiones más profundas nos esperaban, pero una cosa sabía con certeza: nuestra historia no terminaba aquí, esto era solo el comienzo.